que se van a sumar aquellas que oportunamente, se acuerdan, había gestionado el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Esto quiere decir aquellos 550 del programa original contra estos 300 que se estarían sumando en la provincia. Uno se pregunta si esto es suficiente y si es lo único que estaría llevando parte de la solución a una situación tan compleja como está viviendo la provincia. Por este tema vamos a saludar al doctor Ariel Larroude, que es abogado consultor en política criminal y director del Observatorio de Política Criminal. Hay un informe muy interesante respecto del fenómeno santafesino que queremos compartir con todos ustedes. Doctor, ¿cómo le va? Mercedes Mendoza, Adrián Puente, buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Adrián, Mercedes? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, ¿en qué situación está la violencia en la provincia, en particular en Rosario? Otra vez, atención del Estado Nacional puesta sobre las múltiples causas, ¿no?, que llevan a una situación realmente extrema. Bueno, Rosario está padeciendo ya hace varios años una violencia letal sostenida en el tiempo. Estamos hablando hoy por hoy que está cuadruplicando la tasa de homicidios a nivel nacional. Es decir, la Argentina tiene un promedio de homicidios dolosos de 5 muertes cada 100.000 habitantes, y hoy Rosario ya está en 18 muertos cada 100.000 habitantes, razón por la cual habla de una situación muy comprometida, y principalmente que es el rasgo que la caracteriza, que es sostenida en el tiempo. O sea, 10 años que esta ciudad está teniendo estos índices de violencia, y en el mejor de los casos, o durante los mejores tiempos de estos últimos 10 años, la ciudad triplicaba el promedio de muertes nacionales y en el peor de los casos lo quintuplicaba. Así que hoy estamos casi en el medio de esa situación y es una situación muy compleja que está afectando la vida de todos los rosarinos y rosarinas y de la Argentina en general. Si tuviéramos que buscar las causas más importantes, doctor, sé que es una pregunta dificilísima, pero ¿podríamos sintetizarlas? Sí, bueno, los fenómenos de seguridad y principalmente de criminalidad compleja son multicausales, obviamente, ¿no? Desde ya, pero la característica quizás que nosotros notamos en el informe y que es la que venimos compartiendo, ¿no?, en diversas entrevistas y charlas que estamos dando, es el proceso de fragmentación de la policía rosarina, que ya lleva bastante tiempo. Nosotros ahí en el informe lo destacamos como un proceso, hacemos una definición sobre ese proceso que tratamos de titularlo como pirámide invertida, ¿no? O sea, hay bases de la misma policía local que están teniendo hoy por hoy mayor preponderancia y mayor poder de decisión que las cúpulas. Por eso últimamente Rosario, lo que se conoce como Unidad Regional 2, está continuamente cambiando de jefes y jefas policiales y el problema no se termina de resolver. Ahora, ¿por qué se da, doctor, esa fragmentación? ¿Por qué los cuadros inferiores están por encima de los superiores, según esta lectura? Bueno, eso es porque falta obviamente conducción política, es una fuerza que ha tenido muchos vaivenes, que ha sido administrada por 3 gobiernos de distintos sentidos políticos. Eso hace obviamente a la fragmentación. Recordemos que Santa Fe no reelige gobernador, razón por la cual cualquier proyecto político que en los 2 primeros años no tome decisiones fuertes y concretas, lleva a que a los últimos 2 de su gestión terminen siendo medidas complementarias y ya directamente posicionándose opositores para ocupar ese cargo de gobierno, lo que hace que no se puedan tener líneas o políticas de Estado a largo plazo. Eso en primer lugar. Y después, por otro lado, Adrián, Mercedes, yo creo que lo que falta también es un sincericidio de la Argentina en empezar a autopercibirse como un país productor y de consumo alto de estupefacientes. Digo, esta lucha por el poder territorial no se da o no se daría en tanto y en cuanto la Argentina no consume drogas como se hace habitualmente. Nosotros tuvimos, y esto también está dentro del informe, un crecimiento sostenido del consumo de cocaína y el consumo de marihuana, principalmente entre 2010 y 2017, que son los últimos informes que están acreditados por la Secretaría de Prevención contra la Narcocriminalidad. Hay informes privados que durante la pandemia justamente ascendió también el número del consumo de estupefacientes. Totalmente. Entonces, ahora, y en eso si nosotros, disculpe, ¿no?, en este momento no aceptamos que tenemos ese problema, es muy difícil darle una respuesta precisa, justamente, y más cuando estamos hablando de crimen organizado y no delito predatorio o delito común, ¿no? O sea, no es robos, hurtos, sino que estamos hablando de
los procesos de diversificación criminal propios del narcotráfico. Claro, pero para explicarlo llanamente sería lo que nosotros conocemos a través de las series de televisión, más allá de que sea la historia verídica en muchos casos, de los cárteles, como lo que sucede en Colombia, lo que sucede en México. Claro, sí, pero Rosario no tiene todavía, no creo que lo tenga, ese nivel de complejidad, principalmente con lo que ocurre a pero diferencia si son peleas de territorio. ¿Cómo? Si son peleas de territorio, como marca usted, en algún punto sería... No, pero más allá del nivel de violencia sostenido que vos tenés en Rosario, en México tenés directamente estados que están tomados por los narcotraficantes, claro, y que tienen poder bélico desarrollado. Estamos hablando de casi cuerpos parapoliciales, de muchísimos años de trabajo, y además que principalmente están vinculados al mayor consumidor de drogas del mundo, que son los Estados Unidos. Justamente es un tema que afecta a México por la frontera porosa que tiene con ese país. Todavía nosotros no estamos en esos niveles de violencia, pero sí tenemos un nivel de violencia letal sostenido, preocupante, y que tiene que llevar al gobierno nacional, al gobierno provincial y también a la intendencia a tomar decisiones fuertes, porque si no, esto se va a agudizar, y en un contexto oscilante en términos económicos puede profundizar aún más el problema. Claro, en algún punto quizás están, no sé, no quiero ser positiva, pero empezando a buscarle la vuelta. Está el envío de, creo que 300 gendarmes, ya se enviaron 500, y por otra parte, las palabras de Perotti a mí me quedaron después de la reunión allí en la Casa Rosada, en donde existe la necesidad de coordinar con Nación la presencia de más fuerzas federales, justamente sin hablar del narcotráfico, sin hablar de lo que usted hacía mención, pero un fuerte acompañamiento por parte del gobierno nacional. Mercedes, yo tengo una mirada escéptica respecto de lo que son los envíos de gendarmes, como si fuesen envíos de deliveries de numerarios de la fuerza. No digo que sea algo que vos estés de acuerdo con eso. Pero combatiría en algún punto lo que usted comentaba recién de la policía. El problema es mucho más profundo, que es que vos tenés delegada la seguridad ciudadana y el control territorial de la policía local rosarina, y la policía local rosarina tiene un nivel de connivencia con las estructuras criminales tan alto que es imposible pensar que esas mismas estructuras policiales estén en condiciones de prevenir y combatir la delincuencia. Entonces vos lo que necesitás, y esto es lo que nosotros hacemos como propuesta, es que directamente las fuerzas de seguridad federales se hagan cargo de la seguridad ciudadana, como así también del crimen organizado. Es decir, hay que dejar sin funciones a la policía local y que ese control sobre la criminalidad lo asuma, por lo menos durante 2 o 3 años, las fuerzas federales. Y eso nosotros lo tomamos como propuesta. Y además lo que se tiene que tratar de hacer o llevar adelante son medidas complementarias. Una de esas medidas complementarias es el desarme de la sociedad civil. En la Argentina hoy por hoy tenés 1,5 millones de armas de fuego que no están registradas, y en Rosario vos tenés que casi el 90% de los homicidios dolosos se cometieron con armas de fuego. Entonces, necesitas desarmar a tu sociedad civil, como te decía, porque en un contexto oscilante en términos económicos, donde socialmente recién nos estamos armando después de lo que es dentro de la pospandemia, y tenés estos niveles de violencia sostenidos en el tiempo, como primera medida o como segunda medida tenés que tratar de resolver el tema del armamento en la gente. No nos olvidemos lo que pasó el fin de semana pasado. Se encontraron cargamentos que salieron supuestamente de bases policiales en bandas de narcotraficantes, y hoy por hoy hay una investigación que se está haciendo, que está en pleno desarrollo, pero que sigue desarmando justamente esa connivencia que hay entre la fuerza policial y el crimen. Y además, doctor, del alto porcentaje del uso de armas de fuego, víctimas cada vez más jóvenes, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso es una desconstrucción propia de la sociedad, de una sociedad que viene bastante golpeada, donde principalmente son los jóvenes los que padecen esa violencia y los que están también inmiscuidos en ella. Y eso tiene que ver con un proceso de construcción de la sociedad, principalmente la sociedad rosarina, que ha visto durante muchísimo tiempo el boom del crecimiento económico, el boom del crecimiento de la agroindustria, o el boom del crecimiento inmobiliario en lo que es el distrito centro de la ciudad, pero estos chicos y chicas, a estar ubicados en la periferia, han visto cómo se salteaban por encima esas riquezas y no se pudieron inmiscuir, o no hubo una movilidad social ascendente
para ellos en el mismo sentido. Bueno, hay números Entonces, contundentes, perdón doctor, en este sí. mismo informe que ustedes han elaborado, que hablan de un centenar de barrios carenciados, todos promovidos en los años 80, y cuántos se han instalado y desarrollado en la última década. O sea, la periferia cada vez más empobrecida y cada vez más poblada. Bueno, nosotros ahí eso lo tomamos como un dato importante, Adrián, porque nosotros vemos que existe una violencia distribuida equitativamente en el territorio, pero en todo lo que bordea el distrito centro. Es decir, no hay una preferencia cardinal sobre dónde se desarrolla la violencia en Rosario. Y justamente el punto en común es que se desarrolla con una preferencia casi absoluta en los barrios más carenciados de la ciudad. Claro. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, donde tenés fuertemente concentrada la violencia letal en los barrios del sur. Entonces, digo, esto es importante en términos de análisis criminal, porque si vos tenés una violencia territorial distribuida a lo largo y ancho de la ciudad, y esa violencia letal es de cantidad de muertos importante, o sea, relevante, es porque vos ya tenés una policía que no está interviniendo como debe en el territorio. No controla el delito. Doctor Larrud, ha sido muy amable y muchas gracias por dialogar con nosotros. Favor. Un saludo grande para ustedes. Que siga muy bien. Ariel Larroude, abogado consultor en política criminal, director del Observatorio de Política Criminal, que justamente elaboró el informe que estábamos describiendo de la problemática que tiene en particular la ciudad de Rosario, ¿no? Para poner en números, y cerramos con esto lo que decíamos recién, la contabilidad habla de 112 barrios carenciados en la periferia de Rosario, 30 de ellos claramente desarrollados durante los 80, cuando se desplomaron industrias, cuando se desplomaron fábricas que quedaron abandonadas, y sobre esas estructuras se montaron algunos de estos barrios, pero 50 de ellos entre el año 90 y el año 2016, ayer no más, 50 de ellos responden a la última etapa de gestión, ¿no? O sea, donde evidentemente el Estado falló en todos los órdenes posibles, los anteriores y los actuales, independientemente del color político de quien estuviera gestionando la provincia de Santa Fe o a nivel nacional. Y este es un poco el mapa que explica la razón o parte de todos los problemas que estamos viendo en la provincia, es la pobreza. Ustedes vieron la estructura que describe recién el doctor Larroude, que el principal problema, Mercedes, viste como lo dijo muy claramente, es los cuadros inferiores de la policía completamente en connivencia con las bandas armadas. ¿No? Y ahí es donde se imponen las fuerzas federales, sí o sí, que esperemos que estén saneadas, ¿no? Por supuesto. 8:30.